Buenas tardes a todos. Esta es el programa número 398 de la agencia de noticias Caliyuga, emitido en formato de video. Pues como recordamos siempre, los programas pares los hacemos en video y los impares en radio. Me acompaña acá, como siempre, el amigo Juan Manuel Garazalde, que afortunadamente ha podido sortear todos sus compromisos laborales y lo tenemos acá con nosotros. Bueno, el programa de hoy va a ser sumamente abundante en información. Vamos a tratar de comprimirlo como hacemos siempre, recordando que esto es una radio que analiza casi en exclusividad el problema de la guerra de las civilizaciones, es decir, la lucha entre dos civilizaciones contrastantes, la moderna y la tradicional. Y aún el tema respecto del cual vamos a comenzar el programa de hoy, que es el tema obligado de esta famosa pandemia, aún ese tema nosotros lo encaramos desde el punto de vista de esa guerra de civilizaciones, porque insistimos que esta pandemia universal que estamos viviendo es una representación clara de la crisis terminal del mundo moderno, porque dicha pandemia se asocia también con la catástrofe climática que se está viviendo, catástrofe climática que ha producido, por ejemplo, yo estaba viendo en Siberia, el descongelamiento de ciertas capas de hielos eternos, que han puesto al descubierto cantidades impresionantes de animales prehistóricos que habían desaparecido, por ejemplo, el rinoceronte lanudo, varios mamuts, lo cual ha significado, bueno, para muchos una gran fuente de riquezas, porque el colmillo del mamut parece que es sumamente codiciado desde el punto de vista del marfil que posee. En fin, este tipo de detalles son una demostración clara de que estamos en estos momentos atravesando por una etapa, yo no sé si llamarla terminal, pero prácticamente estamos en la fase terminal, porque si a esto le asociamos la catástrofe moral que se está viviendo hoy en día en el mundo, y especialmente acá en la República Argentina, que es el tema obligado del cual vamos a hablar, y bueno, como decía el maestro Ébola, generalmente las crisis geográficas y climáticas se asocian con crisis morales, metafísicas, que acontecen en la humanidad. O sea, ambos fenómenos van asociados íntimamente. Bueno, ¿qué podemos decir de la circunstancia del COVID? Yo lamentablemente tengo que ser pesimista, como siempre, porque vamos de mal en peor, porque indudablemente este sistema moderno está demostrando su absoluta y total incapacidad para hacer frente al problema que él mismo ha creado, porque insistimos que este virus ha sido desprendido de la naturaleza a la cual se ha provocado, el virus que vivía pacíficamente en el mundo animal y que por lo tanto se ha lanzado libremente al ámbito de la vida humana, generando estas secuelas catastróficas, porque claro, no es el único, pero parece ser que es el virus más sagaz y hábil que ha existido hasta ahora. Ha superado al ébola, ha superado al SIDA, ha superado a la gripe aviar, porque es un virus que muta. Ese es el problema, y muta con gran intensidad, de modo tal de que nosotros nos estamos encontrando ahora con esta famosa cepa delta, que resulta ser tremendamente mortal, me corrijo, no mortal, sino contagiosa, 100 veces más contagiosa que la cepa originaria, que es la cepa alfa, el famoso virus chino del cual hablaba este impresentable sujeto Trump, 100 veces más contagiosa, quizás no tan letal como la otra, pero que está incrementando de manera extraordinaria la cantidad de contagios que tenemos actualmente en los países que aparentemente habían superado el problema, como Inglaterra. Yo les doy esta primicia que acaba de salir ahora. Inglaterra ha pasado entre ayer y hoy de 14 muertos a 131 muertos. Esto es un porcentaje altísimo. ¿Y esto por qué? Porque el señor Johnson, que es una especie de Bolsonaro que tiene en Inglaterra,
ha liberado todo, ha abierto todo. Deja que las personas vayan a las canchas de fútbol, deja que la gente vaya a los pubs o a todos estos boliches, como los llamamos nosotros, a los conciertos rockeros, en fin. Todo se puede volver a hacer como antes y los resultados están a la vista. Sí, ¿qué nos ibas a decir, Galazán? Sí, es muy interesante que este avance esté siendo advertido por algunos virólogos importantes. Hace unos días, Anthony Fauci, que es un virólogo importante que asesora al presidente Biden en los Estados Unidos, dijo que Estados Unidos estaba yendo como a la dirección equivocada para enfrentar el tema de la pandemia. No tanto el gobierno actual de Biden, sino en general el pueblo norteamericano, porque dice que más allá de que Estados Unidos tiene una enorme cantidad de vacunas para proporcionar a su población, no quieren vacunarse. En este momento, después de tanto tiempo, la mitad de la población norteamericana no se ha vacunado. Entonces esto muestra un poco el triunfo de estas posturas conspiracionistas que en su momento la dirigía el mismo Donald Trump ahí en los Estados Unidos. Y yo creo que marca un problema de fondo, ¿no?, de lo que es el sistema político actual, porque existe como una justificación de los derechos de la población de no avalar este tema de las vacunaciones. Como que uno me hace acordar siempre al tema de la voluntad del pueblo, ¿no? Si el pueblo decide que no se quiere vacunar, no se quiere vacunar. Y el Estado, que trata de proteger a la población y el futuro, obviamente, de una nación, de su desarrollo económico, cultural, etc., se encuentra con esta voluntad del pueblo que no quiere vacunarse. Exacto. Por distintos motivos. Sí. De alguna manera se refuerza el individualismo liberal moderno con esta conducta. Es muy interesante el fenómeno. Sí, pero yo creo que hay otro fenómeno concatenado, si me permitís, a todo esto, que yo creo que es una tendencia al suicidio que tiene el hombre moderno, hacia la autodestrucción. Porque está archidemostrado, no se puede ni siquiera discutir eso, de que la vacuna es el medio más idóneo para, por lo menos, frenar el desarrollo de la enfermedad, porque se ha demostrado, por ejemplo, que en los Estados Unidos el 98% de los muertos son personas que no se vacunaron. O sea, Estados Unidos ha logrado bajar drásticamente la cantidad de muertes, que eran antes, llegaron a ser 4.000 en un día. Bueno, ahora en estos momentos ha subido un poco, pero son 280 en un día. O sea que tienen menos muertes que nosotros en la Argentina, que tenemos menos contagiados que ellos. Fíjense, Estados Unidos, que tiene la cepa Delta, tiene más de 50.000 contagios en el día. Más o menos está teniendo casi la misma cantidad que tenía antes. Por ejemplo, concretamente, antes tenía hasta 100.000 contagios por día, pero tenía 4.000 muertos. Ahora tiene 50.000 y tiene 280 muertos. Por lo cual, evidentemente, la proporción entre muertos y contagiados en Estados Unidos ha bajado enormemente. Y esto se debe a las vacunas. Evidentemente, las personas que mueren son personas no vacunadas. Esa es la realidad. Entonces, lo que nosotros tenemos que llegar a la conclusión es que hay una tendencia casi al suicidio, porque fíjense, a mí lo que me llama poderosamente la atención, que este rechazo por la vacuna no existió antes. ¿Y tú te acuerdas acaso? Porque la vacuna siempre fue obligatoria. Uno no podía inscribirse en la escuela si no tenía la vacuna antivirólica, por ejemplo. Y que había gente que se pusiera eso. Nunca nadie se opuso a eso, a que fuera obligatoria la vacuna. Solo ahora existe ese problema. Entonces tenemos que pensar que hay una tendencia a la autodestrucción. El hombre moderno es como esas especies que en un determinado momento se lanzan al abismo porque quieren desaparecer. Yo creo que en el fondo existe una tendencia al suicidio. Sí, como acá tendría que escribir algo, si estuviera vivo, el famoso sociólogo Emil Durkheim, que escribió sobre el suicidio, sobre esa tendencia que a veces existe en la humanidad, que era suicidarse. A mí me parece eso. No solamente ese liberalismo extremo al cual haces tu referencia, sino esta tendencia, porque antes no existía esto. A mí me llama poderosamente la atención. O sea, nunca sucedió que la humanidad se negara a vacunarse. Nunca sucedió eso. Es que en realidad, si usted mira las
las charlas o uno recibe un montón de videos viralizados, Sí. donde se habla directamente de que vacunarse podía provocar peores resultados, porque la persona pierde inmunidad, un montón de elementos. Obviamente que no sabemos realmente los efectos de las vacunas, pero es lo que actualmente tenemos a mano. Ante no tener nada y tener algo que puede ser que dé ayuda, entonces uno tiene que optar eso. Pero el problema es que al haber tanta contrainformación, tanta información de distintos tipos, y que esto también es importante, el sistema político contemporáneo tampoco es algo muy creíble. Entonces es por eso que la sociedad piensa que en este momento una vacuna es algo que lo va a afectar, aparte que va en contra de sus derechos individuales, sociales, etcétera, etcétera. Entiende que ese gobierno que no es efectivo le quiere imponer algo. Entonces es como un doble juego. Es lo que cosechó el liberalismo, el rechazo a la autoridad, el rechazo al Estado, que hoy avalan mucho los nacionalistas, acá en la Argentina, pues todo está como unido, ¿no? Porque hace 2 o 3 años que vivimos esta bombardeo de información y justificación por el tema, por ejemplo, de ideología de género y todo este tipo de cosas, donde el Estado no debe inmiscuirse en la vida privada. Bueno, lo mismo entra con este tema de las vacunas. Exacto. Y es peligroso, porque para una concepción tradicional, el Estado es la fuente de lo que es una nación fuerte. Exacto. Es la aspiración al crecimiento y al desarrollo de una civilización. Se vive y se desarrolla a través del Estado, pero para uno es parte. Obviamente. Obviamente que hoy no hay un Estado tradicional, pero no podemos obviar que esos principios deben prevalecer. Exacto. Y no los contrarios. Exacto. Eso es lo que impone el liberalismo actual. Bueno. El absoluto individualismo. El rechazo a toda autoridad. El rechazo a este momento al tema de las vacunas. Es un problema ideológico. Sí, Yo no sé si la gente es consciente de que se está suicidando o de que está llevando el país a la catástrofe. A la catástrofe. Pero aparte, ¿sabes que hay otro detalle que también hay que tener en cuenta? Quizás en otras épocas también existieron lunáticos que pregonaban que no había que vacunarse. Puede ser, ¿no? Yo no puedo poner las manos en el fuego, sobre todo. Yo me acuerdo, bueno, siempre cito el caso de que cuando salió la famosa vacuna Salk contra la polio, hubo también algunos que decían que no había que ponérsela porque el que la creó era un judío. No, argumento idiota desde todo punto de vista, porque como dijimos varias veces, la ciencia es universal. No interesa quién inventa o quién crea algo. O sea, es universal. La nacionalidad de la persona no me interesa. Yo me di la vacuna china a pesar de que no estoy de acuerdo con el régimen chino. Y a lo mejor tú te diste la rusa, no sé. ¿Al final te vacunaste vos, Garasalde? ¿O todavía no? Ay, se cortó. No te escucho. A ver. Pasa que pongo el silenciador. Perfecto. No, pero dentro de poco sí, porque ya por lo menos en nuestra área están ya empezando las vacunaciones. Bueno. Pasa que queríamos, que haya prioridad en lo que son las personas mayores, lo que es por lo menos lo que en la ciudad, ¿no? Hay mucha prioridad en bueno, eso. pero vos sos una persona que... mayores y después empiezan a bajar. Y ya estamos, en los 40 años. Exacto, ya sí. Aparte que sos una persona que realiza una actividad de riesgo, te tendrías que vacunar, me parece a mí. Bueno, ahí en parte fue el debate, pasa que yo soy administrativo. Y por la pandemia, por lo menos en esta etapa, no tengo contacto con el público. Acá se privilegia el que tiene contacto con el público. Y en primera línea es el docente. El docente, correcto. Bueno, pero yo quería terminar mi razonamiento, que es que actualmente hasta el tipo más lunático y más descabellado tiene manera de llegar al gran público a través de estas democratización que ha habido en los medios masivos de comunicación, porque hoy el Internet permite que todo el mundo se entere de todo. O sea, hay una difusión de las noticias pavorosa. Así que, lógicamente, la gente está más confundida ahora que antes, porque recibe un bombardeo sistemático de información, y es curioso que los países que menos vacunan son Estados Unidos y Rusia. Mirá qué cosa curiosa. Rusia tiene menos de la mitad de la población vacunada y por lo tanto es uno de los países que tiene más infectados y muertos en el planeta por el COVID, ¿no? Es una cosa curiosa. Bueno,
Y con respecto a la Argentina, ¿qué podemos decir con relación al COVID? Que estamos siempre mal, porque si bien, como decía hace un instante, la cantidad de contagios que tenemos no es la misma que tiene Estados Unidos, porque nosotros tenemos 12.000 y Estados Unidos tiene 51.000, sin embargo los muertos son más. Ayer tuvimos más de 300 muertos, casi 400. Y Estados Unidos, como decía recién, con 50.000 tuvo 280 muertos. Así que en proporción los muertos son mucho más. Pienso yo que se debe a que no se ha vacunado lo suficiente, esa es la conclusión que saco. Así que esperemos que prosperen las vacunas y principalmente nosotros siempre sostenemos dos soluciones al respecto. Una, la primera, que tiene que haber un gobierno universal sanitario, porque como la pandemia es universal, tiene que ser universal el gobierno. Es una ridiculez eso decir que estar en contra del gobierno mundial, que en realidad no existe un gobierno mundial. Hoy en día cada estado hace lo que se le da la gana. Y es ridículo porque si ahora, por ejemplo, Indonesia, que es el país que tiene el mayor caso de contagios, están muriendo niños en Indonesia, esto es un cambio radical. Antes este virus era solo para ancianos, ahora son los niños los que mueren. 100 niños por semana mueren en Indonesia. Lo que pasa en otro país, la cepa delta, por ejemplo, se originó en la India, y en Indonesia está a punto de generarse una nueva cepa, y este virus progresa en función de las cepas nuevas. Por lo tanto, el combate tiene que ser universal. Si hay un gobierno que no se ocupa, es un problema no de ese país, es problema del mundo, de todos nosotros. Por eso tiene que haber un gobierno universal que imponga medidas drásticas. O sea, la sanidad del planeta tiene que estar en manos de una organización internacional, que yo pienso que tendría que ser la Organización Mundial de la Salud. Esa es la que se tendría que ocupar de llevar a cabo las políticas sanitarias en el mundo. Es una cosa elemental eso. O sea, decir esto tendría que ser una cosa obvia, y sin embargo hay gente que lo discute, el concepto de soberanía, Tedros que es mala persona, en fin, boludeces así de grueso calibre. Cuando acá lo que se precisa es un gobierno universal para hacer frente a la pandemia. Y segunda medida, liberar las patentes medicinales. Porque acá el problema no es hacer plata. Acá el problema principal es hacer miles de millones de vacunas. Y miles de millones de vacunas las hacen miles de laboratorios. No 7 laboratorios solamente. Nos cansamos de decirlo eso. Sí, ¿qué ibas a decir? No, que mínimamente, si uno no ve que a nivel internacional se está organizando un sistema internacional con respecto a este tipo de pandemias, hasta ahora sigue siendo la Organización Mundial de la Salud, que por lo general es más lo que la ignoran de lo que la tratan de ayudar, más allá de sus defectos, que obviamente lo tienen. Pero mínimamente tendría que despertarse un poquito, ¿no?, el nacionalismo argentino, para dar un ejemplo, o latinoamericano, de que busquen sus propios virólogos, que los envíen a hacer investigaciones, que los hagan parte de algún tipo de proyecto para estudiar estos fenómenos, y no hay nada, es reacción pura, o sea, y ahí se ve la falencia. Después se quejan o sea, en este momento está el escándalo que aquí en el país, con respecto a que le estamos pidiendo por favor a los rusos de que nos den las vacunas que nos habían prometido. Y acá surgió la crítica de la oposición, en la cual ve que hay como un giro ideológico, sí, prefiriendo las vacunas rusas a las vacunas norteamericanas. A mí me parece todo... Ese tipo de estupideces está girando. Exacto. ¿Y sabes por qué es esto? Porque estamos en épocas electorales. Es otra desgracia. Nosotros hemos dicho que aquí lo que habría que hacer es suspender las elecciones hasta que se termine la pandemia, porque todos los políticos van a estar tentados de usar la pandemia con provecho político. Entonces cualquier pequeño error es agrandado, es llevado a la enésima potencia. Por ejemplo, la carta esta que vos mencionaste, a mí me parece una cosa irrelevante, cómo se dirigió a Rusia esta señorita Nicolini, como se llama, ¿no? Cecilia Nicolini. Para los que no lo saben, ¿no?, acá protestaron porque, como dices tú, le pidió de manera humillante la vacuna a los rusos. Pero es obvio eso también.
porque acá hay un montón de gente que tiene la primera dosis de la Sputnik y les falta la segunda. Entonces hay que hacer lo posible para que nos manden la segunda dosis. Y si para hacer eso hay que utilizar un lenguaje, digamos así, más campechano como ha utilizado esta mujer, bueno, a mí lo que me importa es que dé resultado, eso, que vengan las vacunas, eso es lo que me importa, no cómo se ha dirigido al señor Putin o a la empresa que hace las vacunas. No sé, son ridiculeces eso. Acá hay una oposición y un gobierno que dan asco realmente. La política argentina da asco da, desde todo punto de vista. Sí. Y ahí está el verdadero peligro que corremos los argentinos. Sí. En este momento viene un frío polar que viene de Brasil. Exacto. No sé cómo, pero viene de Brasil. Viene un frío polar que ya empezó. Sí, no, ahora estamos que nos morimos de frío. En este momento se está pensando en las elecciones y en nuevas aperturas. Nuevas posibilidades de que la gente siga movilizándose. ¿Por qué? Como usted bien dice, vienen las elecciones. Entonces, el COVID tiene que desaparecer como una amenaza. Pero es increíble que lleguemos a este nivel. No, y aparte que el gobierno, lo grave del caso es que el gobierno, para no, digamos así, ser vulnerable a las críticas de la oposición, tiende a abrir todo, cuando tendría que cerrar, al revés tendría que ser. Por ejemplo, ahora acabo de leer que a partir del lunes vuelven las clases presenciales a la provincia de Buenos Aires, ¿no? Un disparate, la provincia de Buenos Aires es la menos vacunada de todas. Porque aparte la gente no se quiere vacunar, un montón de gente en la provincia de Buenos Aires que no se quiere vacunar. Yo eso lo sé porque yo suelo ir a la provincia. Así que es increíble esto. Y lo hacen por el factor electoral, para que no los acusen de autoritarios, de esta crítica de violar las libertades, de parar la economía y bla, bla. Y los chicos, insisto, qué bueno que estén en casa, porque mandarlos a las escuelas, como vamos a ver ahora en la segunda parte del programa, es directamente degenerarlos, convertirlos en pervertidos. Así que para mí lo bueno es que no vayan a la escuela, eso sería lo bueno. Es otro argumento. Bueno, acá tenemos para divertirnos con esto del coronavirus y todo, pero yo creo que acá el árbol no tiene que taparnos el bosque, porque la guerra de civilizaciones sigue y nosotros tenemos que hablar de un movimiento exitoso, lo hemos ya señalado en otros programas, que ha logrado ganar una guerra, o casi ganarla, luego de 20 años, y luego de haber pasado previamente por otra guerra de otros tantos años, porque el movimiento talibán, estamos hablando de Afganistán, antes de hacer la guerra en contra de Norteamérica, hizo la guerra en contra de Rusia. No se llamaba talibán, eran los mujahidines. El talibán fue una tendencia que triunfó después, pero fue un movimiento islámico, un movimiento religioso. Nosotros ponemos el acento en eso, porque para nosotros la religión es el medio para confrontar con la modernidad. Nosotros somos metafísicos, estamos en un plano metafísico, pero la religión nos encamina hacia ese plano metafísico, es el léxico que el pueblo usa, que la comunidad usa para vincularse con lo sagrado. Para nosotros es fundamental el triunfo del fundamentalismo islámico, y lo hemos sostenido y lo sostendremos siempre, porque es la única fuerza que hoy en día confronta activamente contra la modernidad y sosteniendo un orden de carácter claramente tradicional. Y noten ustedes, si no este pueblo, si no tenía esa fe en el altísimo, en lo sagrado, en lo trascendente, en lo metafísico, no hubiera podido soportar tantas guerras. Porque la guerra contra los rusos empezó en el 79 y terminó en el 89, prácticamente 11 años de guerra. Y la guerra contra los norteamericanos empezó en el 2001 y al parecer está terminando ahora, o va a terminar ahora en el 2021, 20 años de guerra. 31 años de guerra. O sea, tiene que ser un pueblo heroico el que es capaz de resistir 21 años. Y noten ustedes, hay un avance muy grande. Acá queremos mostrar unas imágenes que nosotros hemos podido adquirir, en donde se muestra con claridad el avance de los talibanes. Los talibanes han podido incrementar
acá el amigo Rodrigo nos va a poner las imágenes, han podido incrementar prácticamente en un 70% el territorio en nada más que 4 años. Desde el 2017 al 2021, fíjense, las zonas rojas son las zonas que ocupan los talibanes. Las zonas azules son aquellas que aún controla el gobierno, pero que cada vez son menos. Y las zonas amarillas son las zonas disputadas. Bueno, prácticamente está casi todo en manos de los talibanes, porque si sumamos las zonas disputadas, aquellas zonas que ocupan ellos, efectivamente, es prácticamente el 70 o el 80% del país. El gobierno controla simplemente las ciudades, pero el territorio no lo controla. Está acorralado. Y además otro detalle interesante, porque antes de que los norteamericanos invadieran Afganistán, el talibán no controlaba todo el país, el norte del país no lo controlaba la Alianza del Norte, que era una organización que después colaboró con Estados Unidos para confrontar con el talibán. Ahora es al revés, ahora están controlando el norte del país. Pero tú tenías otras cosas para agregar a esto, ¿no? Juan Manuel. Sí, en estos momentos se está librando un combate ya casi en las afueras de lo que era la capital de los talibanes, que era Kandahar. Y la lucha es bastante fuerte, o sea, se está recibiendo noticias a cada minuto de cómo evoluciona esta batalla. Y Estados Unidos, que había prometido retirarse a fines de agosto, en este momento está haciendo bombardeos sobre las tropas talibanes, lo cual, por lo visto, hará unos pocos meses, no, fue el año pasado, que se reunieron grupos disidentes, o sea, grupos talibanes con autoridades de los Estados Unidos, y por lo visto como que pactaron el hecho de que, bueno, que al retirarse Estados Unidos iban a dejar como que las cosas lidiaran entre los talibanes y las fuerzas gubernamentales, como que iba a dejar librado a que los dos decidan su suerte. Y los talibanes están diciendo que Estados Unidos no está respetando eso, por este tema de los bombardeos. Así que bueno, veremos. Yo creo que en este momento lo que tienen que hacer los talibanes es volver a reunirse con Estados Unidos, porque realmente las cosas se están poniendo a favor de ellos. Por lo tanto, en este momento es el momento de negociar aún mejor la retirada norteamericana y la entrega del país a un gobierno talibán. Es la única forma de que venga la paz. Porque ya sabemos que si vienen peleando hace más de 20 años, no van a dejar de pelear ahora. O sea, por más que vuelvan norteamericanos, no van a bajar sangre. En este momento, realmente a Estados Unidos le conviene terminar con este tema. Además, un fenómeno que está ocurriendo es que los talibanes están en este momento derrotando a lo que son las fuerzas especiales formadas por los Estados Unidos. Fuerzas especiales afganas. Hace poco hubo, se acusa de que hubo una masacre, de que mataron a una veintena de estos comandos formados en Estados Unidos, uno de ellos hijo de un militar afgano retirado, de muy importante desempeño militar, fueron muertos, combatiendo contra los talibanes. Este grupo que, bueno, internacional, Human Watch, Human Rights Watch, no sé, no me acuerdo su nombre bien, que por lo general hace declaraciones que siempre le convienen a los Estados Unidos, dice que, bueno, que hubo una masacre, etcétera, etcétera, ¿no? Obviamente que nada dice de los 20 años de bombardeo norteamericano sobre toda la población civil afgana, ¿no? Eso se olvidaron. Claro. Pero bueno, están denunciando este tema ahora. Pero más allá de si hubo crímenes de guerra o no, que lo hay en todas las guerras, obviamente, hasta nuestra guerra de Malvinas ocurrió eso, y no fue una gran guerra, al modo de esta, ¿no? Obviamente. Lo cierto es que en este momento las tropas talibanes están derrotando fuerzas muy bien armadas y muy bien pertrechadas por los Estados Unidos. Exactamente. Y esto se está cayendo como un castillo de naipes todo ahí. Y también, el ISIS también está presente en Afganistán, no con la fuerza y el poder de los talibanes, porque hace unos días atacaron con unos cohetes en Kabul, estaba el Palacio Presidencial. O sea, están ahí, les pegaron un susto a esa zona verde, les pegaron un susto al entrar 3 cohetes que tiraron ellos.
O sea, bueno, están cercados por todos lados. yo te quiero aclarar que ISIS y los talibanes no se llevan bien, se combaten entre sí. Para mí es lamentable, pero también es un argumento que usa el talibán para convencer a Estados Unidos de que ellos pueden ser el mejor instrumento para confrontar con ISIS, ya que ISIS es para Estados Unidos el enemigo principal. Pero a esto hay que agregar otro detalle que se nos estaba pasando, que en el día de ayer Estados Unidos ya decidió también el retiro de sus tropas de Irak. Así que ya se retira totalmente de la zona, solamente queda en Siria, para contrabalancear un poco la presencia rusa. Pero bueno, si se van de Irak, yo creo que va a suceder un fenómeno parecido con el ISIS en Irak, porque el ISIS no ha desaparecido, y el régimen iraquí también está haciendo algo parecido al régimen afgano, reclamando a Estados Unidos, mire que si se van puede venir el ISIS, así que tengamos cuidado. Pero parece ser que Estados Unidos se cansó de hacer guerras. Bueno, bienvenido sea. En realidad, lo decía Bin Laden, Estados Unidos no está hecho para la guerra. Estados Unidos ha suplantado la guerra por la máquina, al hombre por la máquina. Y mientras pueda tirar bombas atómicas, madre de todas las bombas, o producir exterminios masivos de poblaciones, bueno, esa es la guerra que ellos conocen. Pero no la guerra verdadera con soldados en el frente, luchando como los talibanes. En fin. Bueno, sí. un comentario que hacía el padre de este militar fallecido en combate es que la forma de operar entre el comando actual de lo que son los afganos, o sea, digamos el gobierno oficial, con el gobierno norteamericano, es justamente que ellos hacen ataques y piden el apoyo de la aviación norteamericana en esos ataques. Exacto. Bueno, en el caso de la muerte de este combatiente y otro grupo de comandos, ese apoyo aéreo no llegó. O sea, también estamos viendo que la maquinaria norteamericana no da abasto ahí ya en Afganistán para cubrir todos los frentes en los cuales los talibanes están avanzando, porque no es un solo frente, están avanzando a lo largo del país. Es una ofensiva general. ¿Se acuerdan cuando hablábamos en una época de las ofensivas de invierno de los talibanes? Bueno, esta es lo mismo. Entonces no da abasto a la aviación norteamericana. O sea, realmente precisan o traer una mayor cantidad de tropas o directamente irse, como me acuerdo en el 75 con Saigón, prácticamente huyendo, escapándose y llevándose todo lo que encontraban. Exactamente. Bueno, y el contraste con todo esto, ¿no? Porque fíjense ustedes que los talibanes están ganando, pero nosotros perdimos en Malvinas, nosotros nos rendimos rápidamente, sin haber combatido como correspondía, y las consecuencias son la argentinita minúscula que estamos viviendo y que ahora estamos prácticamente en los tiempos terminales. Yo creo que esto ya uno tiene que pellizcarse porque no puede creer las cosas que ve. Yo quiero hacer acá una breve, porque no tenemos mucho tiempo, lamentablemente se nos ha ido el tiempo del programa, un breve informe de las cosas que han sucedido, porque estamos, mientras que el talibán se ocupa de echar a patadas a los norteamericanos, acá nosotros estamos haciendo la revolución sexual acá en la República Argentina. Nos distraemos del tema del coronavirus con estas estupideces e imbecilidades de este sujeto impresentable que es el presidente Fernández, que ahora ha sido suplantado, a mi entender, por su hijo, Dicy Fernández, ¿no? Que es el famoso hijo no binario que tiene el presidente, que no se sabe, es un sujeto asexuado, que no se sabe bien de qué sexo es, y él mismo lo ha dicho, no es que yo lo esté manifestando. Porque el señor Fernández ha promulgado una ley que de documento no binario. Yo lo explico rápidamente porque esto cada vez es una cosa más absurda. Nosotros, el documento que tenemos, siempre hay una especificación del sexo al cual se pertenece, varón o mujer. Son los dos sexos que existen. No, hay personas que al parecer no se sienten identificadas con ninguno de los sexos que existen, ¿no? Y que tienen orientaciones diferentes. Y estos serían los famosos no binarios, que no son ni hombres ni mujeres, como el hijo de Fernández, que pienso yo que se ha convertido en el verdadero presidente de la República, porque ha logrado imponer algo que no existe en ningún lugar del planeta, ¿no? Es una cosa rarísima. Ahora, pero estos famosos no binarios
reclaman hoy en día, porque dicen que están identificados con una X. Fíjense ustedes, ¿no? Ellos que insisten tanto con el lenguaje inclusivo, con la X, con la E, con todas estas pelotudeces a las cuales nos quieren obligar a utilizar, se enojan porque le ponen una X para identificarlos a todos, cuando hay una riqueza incalculable de orientaciones sexuales, ¿no? Es algo que ya directamente estalla de tantas que son, ¿no? Fíjense en los incestuosos, los homosexuales, los travestis, los demisexuales, en fin, cada día hay una cosa nueva, ¿no? Y llegan hasta a decir, bueno, hay tantos como individuos que existen en el planeta. Bueno, no sigamos así, porque vamos a tener cada vez más cupos, ¿eh? Como decíamos, ya en el Estado argentino no va a haber más lugar para las personas sexualmente normales. Ojo, si decimos sexualmente normal estamos discriminando, porque además eso está. Nosotros, los normales, hemos recibido un calificativo, porque estamos dentro de las orientaciones sexuales existentes, ¿no? Fíjense, somos los heterosexuales, de golpe nos convertimos en una de las tantas orientaciones que hay, ¿no? Antes era normal ser hombre y mujer, no, ahora es una cosa, una de las tantas posibilidades, ¿no? Hemos entrado en el mundo de la pluralidad de géneros y bueno, pero hemos pasado de lo que se llamaría la igualdad genérica, donde todos somos iguales, ahora a lo nuevo que ya se está insinuando, que es, lo acaba de explicar ahora una travesti muy famosa que tenemos acá en Argentina, una comunicadora social, ¿no? Que aparece permanentemente, que por supuesto tiene un montón de micrófonos, o sea, mientras que las personas normales no pueden hablar, resulta ser que estos pueden hablar todo lo que quieren por la televisión, tienen un espacio incalculable. La televisión está llena de travestis, de homosexuales, de todas las degeneraciones habidas y por haber. Y esta señora llega a decirnos que los heterosexuales son un problema para la humanidad. Bueno, ya lo que antes era lo normal pasa a ser una patología, y lo que antes era una patología, en el caso de la homosexualidad, pasa a ser la normalidad. El mundo del revés. Por eso, la derrota de Malvinas, el contraste con el mundo talibán. Esta es la realidad. O sea, el mundo derrotado, degenerado, es este. Y nos hemos sentado en el plano último de la generación. Pero no terminan acá las cosas, porque esto, mire, habría que hacer directamente un sainete de tantas cosas que suceden. Sí, a ver. Te comento de paso. Si usted piensa que su heterosexualidad en realidad es un problema, le puedo asegurar que está todo solucionado. Porque si usted ahora va a Barcelona, la alcaldesa Ada Colau, que nos pasó la información Rodrigo, fresquita, nos puede dar un curso para contrarrestar nuestra masculinidad negativa y convertirla en positiva. Así podemos aceptar libremente a todas estas personas. Convertirnos en maricones, en pocas palabras. Esa es la realidad, es esa. Convertir al hombre en un maricón, al hombre varón en un maricón. Hay que decirlo así abiertamente, ¿no? Pero no termina ahí las aberraciones que tenemos que estar viendo. Está el famoso tema de los penes de madera, ¿no? Es una cosa ridícula. Un escándalo, lo mencionamos en el programa anterior, pero lo queremos volver a comentar porque ha dado lugar a más sainete, digamos así, ¿no? Sí, resulta ser que en las escuelas les enseñan a los chicos a poner preservativos. Fíjense qué tema fundamental que es ese, porque dice, si no saben cómo poner el preservativo se contagian de SIDA. ¿Y no sería más sencillo enseñarle a los chicos a practicar la abstinencia, a practicar la castidad, a no dejarse gobernar por el sexo? ¿Eso no sería más interesante? Ser hombre verdaderamente, porque un hombre es dueño de su sexo. En cambio, acá lo que quieren hacer es una masa de sujetos amanerados, afeminados, movilizados por sus instintos y por sus pasiones, que vivan como todos estos maricones que tenemos por la televisión, que vivan permanentemente pensando en el sexo.
Porque acá, yo insisto en este detalle que para mí es fundamental. Acá hay un lobby homosexual. Esto me va a costar quizás alguna denuncia, pero no me interesa porque yo no tengo ningún escrúpulo en decirlo. Hay un lobby homosexual que es el que está promoviendo todas estas cosas. El homosexual cuando se organiza, porque una cosa es un homosexual. Un homosexual, desde mi punto de vista, es una persona que tiene una cierta patología. Yo lo respeto, lo tolero, hay que tolerarlo, pero ya cuando se organizan en un movimiento es una cosa que preocupa. Y cuando se organizan en un lobby hay que preocuparse mucho más. El homosexual odia a la mujer, es muy simple eso, porque la mujer es una competencia para él. No, es real eso. La mujer es una competencia en la medida de que si el hombre no se fija en una mujer, no se fija en un homosexual. La realidad es esa. El homosexual, segundo, es promiscuo. El homosexual carece del órgano que le produce el orgasmo. Por lo tanto, necesita ser penetrado permanentemente, hay que decirlo en voz alta eso, ¿no? Entonces es promiscuo sexualmente. Y ellos son los que están constantemente generando este conflicto entre el hombre y la mujer, este feminismo que hay hoy en día, que es un feminismo anti-varón, distinto del que había antes, está hecho a propósito para generar un conflicto entre el hombre y la mujer, porque el homosexual quiere eso es lo que quiere el lobby homosexual. Sí, adelante. Es anti-varón y anti lo femenino, porque lo femenino se construye en base a su relación con lo masculino, la feminidad, el desarrollo de la belleza de la mujer frente al estímulo del hombre. Los dos se complementan. Actualmente hay una mujer narcisista, una mujer que ni siquiera es válida sexualmente, porque hasta eso estamos llegando. Es una mujer que está como en una vidriera que se mira y no se toca, pero que está en permanente exhibición constante y de manera hasta patológica, desnudándose. Otro elemento que también es muy importante, el lobby gay se enoja siempre cuando se le dice que la vida que ellos llevan adelante es una vida que no es sana, que tarde o temprano el cuerpo le va a provocar distintos tipos de enfermedades o problemas psicológicos. Obviamente. No les gusta que le digan eso. Obviamente. Sin embargo, quieren hacer jubilar más jóvenes a los travestis. Exacto, ellos quieren promover la homosexualidad, quieren que porque no alcanzan la mayoría de edad por sus problemas, los problemas que se generan por ese tipo de conducta. Exactamente, quieren incrementar la homosexualidad, es real eso, la quieren incrementar. Es falso lo que dicen que se nace homosexual, mentira. Uno se hace homosexual y ellos quieren promoverlo, es real. Bueno, y este pene de madera, que parecía que era lo último que podía suceder, no. Ahora está la vulva de Tergopor, no sé, o de Goma Pluma, la señora Ramposa. También en las escuelas, porque las escuelas han suplantado la educación sexual. Otra falsedad que se difunde, que no hay educación, que nunca hubo educación sexual. Siempre hubo educación sexual, bestias, siempre la hubo. Lo que pasa es que ustedes lo que quieren es la instrucción fornicativa, enseñar a los niños a fornicar. Eso es lo que ustedes confunden por educación sexual. Educación sexual quiere decir el proceso de sexuación, por el cual el hombre desarrolla cada vez más sus cualidades propias de hombre y la mujer sus cualidades propias de mujer. Eso es educación sexual. La educación sexual es eso, porque todos, lo que el moderno en su imbecilidad, en su bestialidad no entiende, es que el sexo no es una cosa casual. El hecho de ser hombre o ser mujer no son cosas casuales. Nosotros hemos elegido antes de esta vida ser hombres y ser mujeres, pero lo que pasa es que el proceso de sexuación, lo mismo que el proceso de personalización, comienza con la vida y termina con la muerte. Entonces, y la escuela tiene que ser un instrumento de sexuación del hombre, o sea, desarrollando en el hombre su función de hombre y en la mujer su función de mujer. O sea, son dos polos que se atraen entre sí. Entonces, estos dos polos tienen que ser desarrollados hasta las últimas consecuencias. La mujer tiene que ser cada vez mujer. Yo lo recuerdo a Nietzsche en esto, Muchas de estas feministas lo odian a Nietzsche en esto que voy a recordar ahora, porque Nietzsche decía, la mujer tiene dos metas esenciales, amante y madre. Esas son las dos metas, y hay dos heroísmos en la mujer que se entrega absolutamente a su hombre, el caso del amante, y la mujer que se entrega totalmente a su hijo, el caso de la madre.
Y los aztecas, porque muchas veces muchos indigenistas olvidan ciertos detalles, los aztecas solían equiparar a las madres que morían en el parto con los héroes que morían en combate, porque ese es el heroísmo propio de la mujer que se entrega totalmente por otro. Aristóteles hablaba de materia y forma, de potencia y de acto. Bueno, esas son las dos polaridades llevadas al terreno físico, ¿no? Llevadas al terreno físico existencial. El moderno ignora todas estas cosas, considera que el sexo es el placer nada más, que es un azar. Por eso, que si estoy acá en un cuerpo de hombre o en un cuerpo de mujer es una cosa azarosa, y yo tengo un montón de orientaciones sexuales que elegir. Al contrario, consideran que es un conformismo aceptarse hombre o aceptarse mujer. Esta es la moda actual, es un conformismo, o sea, es un acto de rebeldía salir de esta escuálida y digamos así, imposición a la cual hemos sido sometidos, que es el habernos encontrado viviendo en un cuerpo determinado, que para el moderno no impone absolutamente nada, es una simple casualidad, como el Big Bang. Vivimos porque estallaron unos átomos, y estamos acá de casualidad. O hemos nacido porque hubo un abrazo nocturno entre nuestro padre y nuestra madre. No es casualidad, podría no haber sucedido eso, podríamos no estar acá si no existía esta unión azarosa entre una esperma y un ovario y un óvulo. Podríamos no haber existido nunca. Bueno, el moderno ignora estas cosas esenciales. Por eso ha degenerado la educación sexual que siempre existió. No hay educación sexual, hay instrucción fornicativa. Bueno, yo creo que nos hemos extralimitado. No sé si tienes algo más que agregar a todo esto. Bueno, si un sacerdote, si un obispo me ha dado la razón, en este tema me tengo que considerar contento. ¿He actuado de acuerdo a la doctrina de la Santa Iglesia, Garayalde? Depende, ¿no? Sí. Depende de qué iglesia y depende de qué sacerdote, porque estamos viviendo también un caos en el ámbito de la iglesia o de las iglesias. Bueno, hasta el próximo programa, si Dios quiere.